Muy buenas, bienvenido una vez más a Manual del Corredor dentro de este espacio que hemos inaugurado hace muy poquitas semanas y que está teniendo mucho éxito, y es que estoy intentando traer a personas que creo que nos pueden ayudar a nosotros los corredores. Yo siempre aprovecho para que, por supuesto, hacer preguntas personales, ¿no? De que cómo plantear eso, cómo podrías aplicar esta metodología en tu día a día. Hemos hablado de movilidad, hemos hablado de experiencias y hoy toca una de las patas súper importantes para todos nosotros los corredores, y es la nutrición. Yo por lo menos considero que las otras tres patas las he trabajado bastante bien en este 2025. Fuerza, por supuesto la carrera y el descanso. Vamos, indispensables una detrás de otra, pero la nutrición, por supuesto, creo y considero que es algo totalmente fundamental. Así que hoy te traigo una entrevista súper interesante con Laura Chaparro, y es que Laura, creo que tenemos un mix de algo que creo que te va a encantar, y es que Laura ya lleva mucha experiencia, ya lleva muchos años con este trabajo, ¿no?, de dietista, sobre todo muy especialmente ayudando a muchos corredores, y es que ella también es deportista, concretamente de resistencia, pues participando en carreras tan emblemáticas como algunos maratones y por supuesto algunos triatlones. Así que hoy vamos a hablar de, sobre todo especialmente del verano, ¿no? Lo vamos en la época que estamos, creo que tiene mucha relación, y también de paso, pues por supuesto, de uno de los macronutrientes, pues posiblemente más demonizados, que muchas veces le echamos la culpa, y es que para nosotros los corredores debemos de, lo decimos así, claro, que la gran mayor proporción de nuestra alimentación deberían de ser de los hidratos de carbono. Laura nos va a dar muchas pistas de cómo lo tenemos que implantar, de cómo lo tenemos que ejecutar, así que no te pierdas esta entrevista tan interesante sobre la nutrición, y nada, pues espero que te guste y vamos con ella. No hay ninguna duda de que los corredores sabemos que la nutrición es uno de los pilares fundamentales en la preparación de cualquier deportista, especialmente, ¿no?, cuando hablamos de los corredores también. Pero, Laura, cuando un corredor va a visitarte a tu consulta, ¿qué es lo que sueles ver? ¿Cuál es el tópico, ¿no?, cuando ves, por ejemplo, este persona es corredor o corredora? ¿Qué es lo que más sueles ver? A ver, de los errores más comunes suele ser que hay una ingesta muy baja de carbohidratos, que yo creo que eso lo decimos siempre, pero en líneas generales la verdad es que sigue estando, por eso siempre lo decimos. Y realmente también que a veces, si no llevan una buena planificación del entrenamiento, porque no se las lleva a nadie, sino que más o menos se autogestionan, entrenan más de lo que realmente deberían. Es decir, que hay mucha gente que le cuesta bastante descansar, y en este mundo que vivimos de la hiperproductividad es como que descanso, incluso me siento mal, me preocupa mucho mi peso, ¿no? Y yo creo que el error principal que comentaba al principio de una ingesta baja en carbohidratos viene por esa obsesión de pesar poco para correr más rápido, que es cierto que el peso tiene relación, ¿no? Si peso un poquito menos, siempre que lo pese bien, me va a permitir transportarme más rápido en principio, si también tengo un buen tejido muscular y demás. Pero claro, a veces hay ingestas de verdad muy bajas que para los entrenamientos que hacen y los ritmos que hacen, me sorprende cómo ese cuerpo es capaz de conseguirlo con las ingestas que están haciendo, la verdad. ¿Y por qué crees, ¿no?, que aún a día de hoy, sobre todo los deportistas de resistencia o los corredores, demonizan, ¿no?, o tienen un poco, vamos a decir, dejados de lado ese hidratos de carbono? ¿Porque creen que así van a perder peso? ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Sí, porque bueno, esto es una cosa que es como ya prácticamente cultural, ¿no? Que fuera de la parte de rendimiento, a nivel social también lo vemos mucho. Una persona que busca perder peso enseguida quita los carbohidratos. Y si todo el mundo que nos está escuchando lo hace, va a ver que en una cuestión de unas semanas, si reducimos carbohidratos, en la báscula se va a ver reflejado un menor peso. Y esto viene básicamente porque cuando ingerimos carbohidratos, es muy probable que ya muchos ya lo sepáis, pero para quien no lo sepa, cuando ingerimos carbohidratos los almacenamos dentro del tejido muscular y el tejido hepático, ¿no? Y entonces a eso se le llama glucógeno, y va asociado, cada gramo de glucógeno asociaría unos 3-4 gramos de agua. Eso significa que cuando tomamos hidratos de carbono va a ir asociado así fisiológicamente ese aumento que vamos a ver en la báscula, que no es nada negativo. Vamos a estar bien hidratados y fisiológicamente se almacena así, no es grasa, no pasa absolutamente nada, y luego en nuestra práctica deportiva lo vamos a utilizar tanto ese agua como
esa energía que está en forma de glucógeno. Claro, ¿qué pasa? Que si yo los quito, ingiero unas cantidades X y los elimino o reduzco a la mitad, voy a perder peso. Efectivamente, el peso, sí, la masa corporal que vamos a tener y que nos va a indicar la báscula, efectivamente va a ser menor, pero mi grasa corporal va a estar en el mismo sitio. Entonces, ¿a ti qué es lo que te va a hacer, en todo caso, rendir si bajamos el peso? Es más la pérdida de grasa, no perder peso porque sí, porque si perdemos masa muscular también peso menos. ¿Eso me relaciona a ser más rápido? No. Entonces, claro, solo ver el peso como tal no nos da ningún tipo de información. Si reducimos los carbohidratos con este sentido, por este motivo, pero al final es simplemente ese agua asociada que ya no tengo, me voy a quedar igual pero con menos energía, ¿sabes? A nivel de composición corporal realmente estoy igual. Entonces yo creo que al final por esa parte de ensayo-error la gente pues reduce la ingesta de carbohidratos, ve que efectivamente el peso baja y ya lo asocia como algo positivo y no tiene por qué, ¿no? Muy bien, me quedo con varias cosas muy interesantes. Imagínate el típico, pues el viernes o el sábado, ¿no? Que normalmente es el día previo a la tirada larga, o el viernes que tenemos la carrera el sábado. Tenemos que hacer, pues, normalmente una carga de hidratos, porque tú has dicho, ¿no? Que hay que meterlos en el hígado, en nuestros músculos. Has nombrado el agua. ¿Va una cosa unida a la otra? Es decir, si tenemos que intentar, pues, meter, ¿no? Creo que ahora luego me corregirás tú, pero hay un tanto de gramos por peso, ¿no? Pues ese tanto de gramos por peso tiene que ir con una correlación con el agua, o sea, tiene que estar todo bastante controlado, ¿o cómo lo soléis hacer? A ver, realmente yo no suelo pautar una ingesta de agua asociada a esa ingesta de carbohidratos, ¿vale? Porque también es que el tema de la hidratación, agua y tal, es un poco más complicado porque hay muchos factores que afectan a las necesidades de cada uno, la tasa de sudoración de cada uno, dónde está compitiendo, la humedad, el calor. Entonces, claro, ya ahí es un poquito como más complicado. Entonces, sí que en líneas generales se suele, bueno, normalmente en consulta siempre pregunto, ¿cuánta agua bebes? Y la mayoría me dice mucha. Y digo, ¿mucha cuánto es? Y a lo mejor me dicen, pues 2 litros. Y digo, a ver, pues mucha no es lo normal. ¿Vale? Entonces, siempre suelo preguntar como números o decir, vale, en casa tienes una botella, si te la rellenas, ¿cuántas veces te la rellenas? O sea, para al final buscar un poco esa cantidad, porque muchas veces cada uno de nosotros, el mucho o poco, es muy subjetivo y sobre todo ahora que se acerca verano, que hace mucha más calor en cualquier sitio y si hay alguien que está cerca pues del Mediterráneo, como soy yo que vivo en Valencia y hay una humedad brutal, pues al final lo que bebías en otras épocas ahora mismo tiene que ser muy superior. Entonces, eso sí que lo tendría en cuenta por ese lado. Con respecto a la ingesta de carbohidratos, me decías un poco lo de las cantidades. Sí que en nutrición deportiva solemos más pautar los macronutrientes, ¿no? Hidratos de carbono, proteínas y grasas, más bien por gramo, por kilo de peso corporal al día y ya no tanto por porcentajes. Lo típico de 55% hidratos, 30% proteína y también porque podemos periodizar mucho más eso, ¿no? A lo mejor hay unos días que nos interesa realizar una ingesta de carbohidratos superior, como precisamente puede ser previo a una tirada larga, pues a realizar una carga anterior. Y aquí también va a depender mucho del objetivo que tiene la persona. Yo soy pro carbohidratos siempre que sean necesarios, pero tampoco hace falta comer una ingesta de carbohidratos como si no fuésemos a comer nunca más o de repente se convierte en un atracón, ¿sabes? Entonces, normalmente hay muchas, voy a hacer un rango, pero me estoy tirando un poco a la piscina porque es un poco complicado, ¿vale? Yo sí que me atrevería, digamos, a decir que la mayoría de personas que busca realmente rendimiento y ya tiene una composición corporal bastante óptima, pero tiene un trabajo sedentario, que es una cosa importante que también debemos tener, si hace ingestas durante el día de unos 5 o 6 gramos de carbohidrato por kilo de peso corporal, generalmente, y esto es una generalización, va a ir bastante bien al día. O sea, cada uno pues hace 6 gramos por mi peso corporal y sabría los gramos totales de carbohidratos. Que esos gramos son reales, es decir, no son, si me das 200, no son 200 gramos de arroz,
porque cada 100 gramos de arroz no tiene 100% gramos de carbohidratos, ¿vale? Lo digo porque a veces nos pasa igual con la proteína, que sale en 120 gramos y es como no son 120 gramos de tofu ni 120 gramos de tofu de pollo, porque tiene a lo mejor Sí, es cada como 100 que gramos son asociamos que 25. la pasta es todo hidratos de carbono. Pues Claro, no, no es tiene otras 100%, cosas. ¿no? Normalmente está a lo mejor de los 100 gramos, pues unos 70, ¿vale? Entonces, eso en líneas generales, si además tengo un trabajo sedentario, pues posiblemente, y si busco rendimiento, me va a servir. Cuando ya vamos teniendo también más nivel, tenemos a lo mejor dobles sesiones de entrenamiento, incluso pues también mi trabajo es mucho más activo, ya nos vamos a ir a, digamos, dosis más altas, pues 7, 8, 9 gramos, que si alguien, que son cantidades ya bastante importantes. Y a nivel de rendimiento, de alto rendimiento, ya se suele hablar más de 10 gramos por kilo de peso corporal, sobre todo pues cuando hacemos también una carga, ¿no? Pues ese día previo, si tengo una competición importante, que sea relativamente larga, porque si voy a hacer una 10K no hace falta tomar tanta cantidad, pero si ya voy a hacer, por ejemplo, una maratón o algo de más distancia, puedo hacer una carga o tanto un día como 2 días de quizás esos 10 gramos por kilo de peso corporal, que si alguien lo pasa a comida verá que es una cantidad bastante elevada y en algunos casos pues va a ser necesaria realmente. Uh-huh. Dentro de esos carbohidratos, hablando, ¿no?, de la carga, carbohidratos hay muchos tipos. ¿Qué tipo sí y qué tipo no? Porque sobre todo los nos pueden perjudicar, ¿no?, al rendimiento de la carrera. Sí, a ver, como siempre, si vamos a hacer algo que sea previo a carrera, esto ya lo tendríamos que haber hecho otras veces. Entonces, en aquellos entrenamientos que al final formen parte, bueno, que nos puedan servir un poquito como simulacro, pues esos días probamos cosas que queramos inventar y así el día de la carrera ya sabemos perfectamente qué cosas sí, qué cosas no. Con los carbohidratos con más calidad nutricional, pues ya encontraríamos los típicos de pues, arroz, patata, boniato, pasta, quinoa tiene un poquito menos de carbohidratos, pero también nos puede servir. Estas opciones pues, nos dan energía también a largo plazo y a la hora de la carga pues también nos interesa. Los otros que están más asociados a peor calidad nutricional, que suelen estar más asociados con azúcares y demás, tampoco los demonizaría cuando en deportiva. Es que el contexto deportiva es importante tenerlo en cuenta porque a veces las necesidades son muy altas y con comida real o como lo queramos decir, a veces es muy complicado llegar. Uno de los problemas que encontramos con dosis de 10 gramos de carbohidrato por kilo de peso corporal, si alguien os decía que lo pasáis a comida, vais a ver que son cantidades muy grandes y a veces, ¿cuál problema tenemos? Pues que no, la persona no puede acabárselo. Pero si realmente sí que lo necesita, tenemos un problema porque nos estamos quedando cortos. Entonces, en estos casos nos ayuda mucho incorporar zumos en el desayuno, en la comida o en la cena, porque es un hidrato de carbono simple, es lo que intentamos evitar a nivel salud o en el día a día, pero que en este caso nos permite meter hidratos de carbono de manera rápida sin que nos cueste más a nivel digestivo mucho más volumen. O meter miel o mermelada en algunas opciones de merienda o desayuno, dátiles, o sea, esas opciones que en realidad son hidratos de carbono simples, en estos casos incluso a lo mejor unas natillas o un arroz con leche de postre cuando queremos meter, por ejemplo, pues eso, una carga más porque al día siguiente competimos, pues sí que ahí en esos casos sí que puede ser una buena idea. En otros casos posiblemente no nos interese porque sí que estamos metiendo pues peor calidad nutricional, podríamos decir así, y sí que puedo tener esa energía rápida que si no he contemplado bien el resto de cosas, pues me puede perjudicar tanto a nivel digestivo, si es una dosis muy alta y no muy bien acompañada, me va a costar digerirlo, también si no estoy acostumbrado, y luego también que puedo tener pues como esa subida de energía y ese bajón posterior porque no lo he acompañado bien la ingesta, digamos. Uh-huh. Antes de cerrar la parte de la carga, que es una parte fundamental y súper importante y que muchas veces erramos los corredores, me vienen 3 preguntas muy rápidas y así también pues a ver si me puedes contestar. La fruta, ¿no? La fruta creo que genera muchas dudas por la fibra. Creo que hay mucha gente que lo recomienda y otros para nada.
Me gustaría que me dieras la opinión. Luego también el tema del sodio, la sal, ¿no? Sabemos que durante la competición va a ser totalmente esencial y creo que también la carga pues tiene su parte fundamental. Y grasas y proteínas, los otros macronutrientes que también sabemos que no son tan importantes, pero también van a tener cierta importancia que igual nos pueden valer en competición. Vale. La primera pregunta era La fruta. de la fruta. Sí. Vale, con respecto a la fruta, a ver, yo sí que la pauto de normal, o sea, en el día a día sí. Luego es verdad que también vuelve a ser otra vez como personal, en el sentido de que hay gente que pues sí que se puede tomar un plátano, por ejemplo, y compite bien, pero si, por ejemplo, se toma una manzana, le resulta como más indigesta si luego tiene que correr. A lo mejor pues por los propios saltos, digamos, ¿no? Que nos lleva a la carrera, pues puede ser que sí que le dificulte, pero un plátano no. En líneas generales, si hacemos una carga como tal, si nos ceñimos a la carga de carbohidratos, preferiblemente ahí sí que buscamos ingestar, o sea, durante el día menos fibra de lo que normalmente comemos, es decir, menos vegetales, menos fuentes integrales y por lo tanto también podríamos incluir algo menos de fruta. Pero si podemos meter, pues a lo mejor algo de frutos rojos, algún plátano, si es una fruta que me sienta bien, algunas fresas y tal, no va a haber tampoco ningún problema. Y luego, con respecto a la cantidad de sodio, efectivamente es muy importante porque al final nosotros, bueno, el sodio nos ayuda a retener ese agua, ¿no? Que eso es lo típico que se dice. Entonces, realmente nos ayuda a una rehidratación. ¿Vale? ¿Cuál es la cosa importante que debemos saber? Que nosotros cuando empezamos a entrenar o empezamos a correr o lo que sea, nuestra temperatura corporal aumenta, ¿no? Y va aumentando hasta un punto en el que nuestro cuerpo se siente incómodo, igual que cuando tenemos fiebre, ¿vale? No llegamos a esos puntos, pero bueno, empieza a aumentar. Para que su temperatura corporal deje de seguir aumentando, pues al final, digamos que pues desde nuestro hipotálamo como que tenemos ahí un termostato que dice, ostras, estamos llegando a esta temperatura, vamos a sudar, porque así ese agua, que es ese sudor que lo tenemos en contacto con la piel y con el medio externo, nos va a refrescar, ¿no? Sobre todo en medio seco, porque al final tenemos ese agua que en contacto con el aire que tenemos en el medio externo nos ayuda a bajar nuestra temperatura corporal y por lo tanto nos termorregulamos bien y todo funciona correctamente. ¿Qué ocurre cuando hace mucha calor y además estamos en un medio húmedo? Que ese aire no está seco, tiene mucha agua. Entonces, yo tener agua y agua en el medio hace que yo no pueda termorregular bien. Entonces, mi temperatura corporal no va a bajar. Entonces, mi cuerpo va a seguir considerando que tiene que seguir sudando más para poder termorregular. Entonces, si no, esta función no me está ayudando, lo único que yo voy a hacer es que por más agua que beba, se va a ir. O sea, porque mi temperatura corporal sigue aumentando y yo bebo y elimino, pero realmente no la tomo para lo que realmente a lo mejor también necesito, ¿no? Que ambas cosas son necesarias. Aquí empieza a tener una importancia el tema del sodio, porque el sodio nos ayuda a rehidratar realmente, ¿no? A fijar ese agua que estamos bebiendo para intentar quedarnos a nivel corporal lo máximo posible y no deshidratarnos porque vamos a perder agua por esa parte de la humedad. También ahí, si podemos mojarnos, refrescarnos la cabeza, el cuello y demás, un poco por ayudarnos a intentar refrescarnos. Sí, si podemos, yo qué sé, abanicarnos o si alguien entrena fuerza y a veces también suda mucho, pues o si hay algún ventilador o cualquier tipo de cosa que me ayude a tener aire fresco, también me va a ayudar un poco a termorregular y a intentar engañar un poquito, ¿no? a ese termostato para decirle, bueno, estamos más frescos, no hace tanta calor, para intentar no perder tanta agua. Entonces ahí el sodio realmente es importante. Que normalmente si tomamos un isotónico ya suele llevar una cantidad de sales, incluido el sodio, bastante bueno. Si soy una persona que suda muchísimo, que estoy en un periodo que hace mucha calor, estoy en un ambiente donde también hay mucha humedad, pues también si entreno por la mañana un domingo que hago la tirada larga, pues también me puedo plantear el tomar una pastilla de sales en el desayuno y luego ya empiezo a correr y depende de la duración, pues puedo volver a incluir
algo de sales, que normalmente con el sodio solemos encontrar unas dosis bastante suficientes en los geles, por ejemplo, y si tomamos isotónico también lo encontramos. Y luego también es importante el después, porque siempre estamos muy pendientes, ¿no?, del antes y el intra. Y el después competición, el después un entrenamiento muy exigente, el volver a quizás salar un poquito más las comidas después de ese entrenamiento exigente, pues tomar algo más salado o salar un poquito más las comidas, también pueda ser nos pueda ayudar a rehidratarnos otra vez. Y luego, lo último, con respecto a proteínas y grasas, es verdad que siempre a nivel de rendimiento nos centramos mucho en toda la parte de los carbohidratos, pero son también muy importantes, es decir, no podemos prescindir de ningún macronutriente realmente. Y al final las proteínas nos ayudan tanto a preservar tejido muscular y luego también no solo tienen esa función estructural que siempre siempre pensamos que la proteína tiene esa función estructural, ¿no? Pero tiene muchísimas más funciones. De hecho, como curiosidad, solo más o menos un 10% de la proteína que consumimos va asociada a este tejido muscular. El resto tiene muchas funciones a nivel, pues, por ejemplo, transportadora, ¿no? La hemoglobina, pues es un transportador de oxígeno en sangre y la estructura como tal, pues es una proteína, nuestras enzimas digestivas, nuestras inmunoglobulinas que se encargan de nuestro sistema inmune, pues todas estas estructuras son proteínas, entonces también son necesarias y en líneas generales no suele haber un déficit en ese caso. Hay algunos que también me he encontrado, ¿no?, un déficit de cualquier macronutriente, una ingesta muy baja en hidratos, en proteínas y grasas. Pero hoy en día, pues como hay más productos proteicos, más proteína y todo eso, parece que por un lado es más sencillo cubrirlo y por otro como que parece a veces se ha asociado a que es más saludable. La propia industria de la alimentación ha pensado que efectivamente la gente empieza a asociar a que más proteico es más saludable y saca más productos en ese aspecto, pero efectivamente también es importante que lo tengamos en cuenta. Y luego el tema de las grasas también. Al final nuestra unidad más pequeña de nuestro ser humano, que es la célula, cada membrana de la célula es una membrana lipídica, que un lípido y la grasa es realmente un sinónimo, y entonces pues realmente es importante, aparte de que nos proporciona energía también, pero bueno, también va asociado otras cosas, pues no como el omega 3 o que puede ser más antiinflamatorio o bueno, porque realmente sí que podemos necesitar, de hecho necesitamos un mínimo que suele ser, no se pautaría menos de 0,6 gramos por kilo de peso corporal al día. Normalmente se suele pautar de 0,8 a 1,5 gramos por kilo de peso corporal, es lo más así. Hay gente que le encanta en su día a día tomar pues aguacate, frutos secos, crema de cacahuete, o sea, le encantan esas fuentes grasas que son saludables, pero le encanta que estén presentes y a lo mejor nos vamos pues a un ratio de 1,5 porque va a disfrutar más de su día a día, de sus comidas. Y hay gente que le da un poco igual, es decir, no le da igual tener crema de cacahuete o no, le da igual tener frutos secos o no, entonces al final nos vamos a lo mejor al 0,8, que solemos asociarlo más como a un mínimo más o menos, porque lo necesita y no siente tanto como esa necesidad de incluir tantas fuentes. Y a veces si estamos, por ejemplo, en una carga, con lo que hablábamos antes, ¿no? Tenemos una carga para el fin de semana, para que tampoco se nos vaya mucho el aporte calórico, porque si meto 10 gramos o 7 gramos de carbohidratos por kilo de peso corporal al día, estoy metiendo también muchas más calorías de las que normalmente consumo. Entonces podría estar en un superávit calórico, o sea, tendríamos que verlo un poquito por ahí, pero para que no se nos vaya mucho, quizás esa ingesta calórica, depende en qué momento de la temporada estoy o si busco no aumentar mucho de peso o incluso perder, pues ahí de hecho en ese día de carga solemos meter ese 0,6 para meter el mínimo y que haya menos ingesta calórica por esa parte y se la accedemos más, por ejemplo, a los carbohidratos en ese contexto.
Ujú. Bueno, muchas gracias. La verdad es que, de hecho, hay 3 preguntas que, por supuesto, podemos sacar mucha información de ello y, bueno, como decía, ¿no? La carga o la alimentación previa es súper importante para que luego en la carrera, pues realmente casi nos centremos. Por supuesto, carreras largas también tienen su parte de alimentación que es totalmente importante. Vamos a centrarnos en la época en la que estamos. Estamos casi a las puertas del verano. Bueno, los veranos cada vez son más largos, empiezan a finales de mayo y acaban a finales casi de Totalmente. octubre. Así que, bueno, pues hay que tener ciertas consideraciones, ¿no? Y yo creo, bueno, pues estabas comentando precisamente cuando estabas hablando del tema del sodio. Y yo tengo bastantes dudas con el tema de la tasa de sudoración, ¿no? Que por lo que he podido ver en diferentes personas, pues que cada persona sudamos diferentes. Hay gente que suda muy poquito y hay gente que suda muchísimo. ¿Cómo podemos hacer de una forma simple o incluso te diría más? Personas que creo, vamos a decir que sí que puedan tener un problema, que se deshidratan muchísimo o tienen malos rendimientos. ¿Hay alguna opción más profesional para saber esa tasa de sudoración de una forma más exacta? A ver, en la tasa de sudoración sí que hay una forma. Efectivamente, cada uno tenemos una sudoración, ¿no? Hay gente que suda muchísimo y hay gente que suda muy poco, que también, inciso, no tiene nada que ver con nuestro gasto calórico, ni el esfuerzo, ni nada. O sea, cada uno termorregula de una manera y no significa que gastes más calorías o menos, simplemente que tu temperatura corporal a lo mejor aumenta más, eres más sensible, lo que sea. Entonces, para evaluar la tasa de sudoración, sí que lo que podemos hacer es pesarnos antes de correr, pesarnos después, tener en cuenta qué líquido hemos ingerido y, en todo caso, si hemos orinado, pues habría que También. pesarlo, ¿vale? Ya. Si no, no. Y luego, entonces, ¿qué hacemos? El peso que tenemos antes y el peso de después lo restamos, ¿vale? Cuánto peso antes y cuánto peso después. Y a eso le sumo el líquido ingerido. Le restaría la orina si hemos orinado y lo dividimos en horas eh, para saber, digamos, cuántos litros por hora estaría perdiendo. Si, a ver, si no son horas y son minutos, pues sería una tasa de sudoración de litros por minuto. Pero eso me permite saber cuánto pierdo yo por horas. ¿Sabes? Me peso antes, me peso después, lo resto, pues si he perdido 1 kilo, por ejemplo, ¿no? Yo he perdido 1 kilo, pero sé que he bebido 500 mililitros de agua. Pues entonces al final, de momento he perdido 500 mililitros, ¿no? Porque había perdido 1 kilo, pero le sumo, no, perdón, he perdido 1 kilo y aún le he sumado realmente 500 mililitros, significa que realmente he perdido mucho más de 1 kilo. Pues a eso se lo divido por las horas que haya sido, pues si he bebido eso o lo que sea y ha sido 1 hora, pues o sea, aplico la fórmula, ¿sabes? Y sé que a lo mejor necesito pues 1 litro por hora, por ejemplo, o que tengo una tasa de sudoración de 1 litro por hora. Pues si pierdo 1 litro por hora, la idea sería intentar consumir 1 litro por hora. Hay gente que le sale, pues también es cierto que eso va a influir mucho pues la ingesta que hayamos hecho. Si vemos que tenemos una pérdida muy grande, es que estamos bebiendo muy poco para nuestra pérdida, o sea, el hecho del agua que perdemos es personal, ¿no? Entonces, da igual que el resto hayan bebido 500 mililitros, 1,5 litros o lo que sea, tú tienes que ver cuánto pierdes tú y eso te puede decir si estás hidratándote correctamente o no, porque si hay una diferencia, ahora mismo no me sé el rango, no sé si, o sea, si hay una diferencia de como que te faltan 400 mililitros como siempre, sí que al final vamos a tener una deshidratación, realmente. O sea, si tú te vas 0,2 o algo así, pues bueno, ¿sabes? Y tampoco sería conveniente en que si yo aplico esta fórmula, tampoco superhidratarme de más, porque tampoco va a tener sentido beber mucho más de lo que realmente necesito, porque también se puede generar esa hiponatremia, también que se le llama, ¿no? Donde hay tanta agua y muy poco sodio
y tampoco realmente nos interesa. No sé si me he explicado muy bien porque al no tener la Sí, fórmula ahí, ¿vale? Pero que al final, bueno, se pone ahí un poco los rangos. Si a alguien realmente le interesa, puede buscar fórmula tasa de sudoración y ahí le sale pues que cuando tiene que meter los datos, ¿no? Pones los numeritos de peso tanto antes, peso tanto después, cuánto he bebido, le resto si he orinado y lo divido por la duración en horas. Y ahí ya me puede dar eso, algo más vale. de información. La duda viene, vamos a hacerlo muy simple. Hago una hora de ejercicio y pierdo 1 kilo, ¿no? O sea, peso cuando salgo 70 y cuando acabo peso 69. Es decir, un kilo de peso, pues ahí sería 1 litro, ¿no? Entenderíamos algo así, más o menos. Sí. Ese litro, ¿cómo podemos saber el tema del sodio? Es decir, ¿va a cambiar o cómo? Porque eso también va a ser individualizado. ¿Cómo podemos saber ese número? La cantidad de sodio, ¿te refieres? Sí, sí. A ver, es una buena pregunta. Ahí es que lo haría más por el tiempo que va a ser tu práctica deportiva. Porque es que si vas a hacer una hora, a lo mejor no hace falta, ¿sabes?, meter sodio durante ni nada. O sea, que tampoco nos agobiemos un poco con ese tema. Si yo ya sé que tengo una persona eh, que, por ejemplo, ¿vale? Por poner un número, hay muchos geles deportivos que suelen meter 200 miligramos de sodio por gel. Ya es una cantidad, bastante buena cantidad, tengo que decir, ¿vale? Entonces, si yo veo que estoy metiendo un gel que tiene 50 miligramos, sudo mucho, pues a lo mejor sí que me estoy quedando corto por ahí, pero en líneas generales, si por ejemplo tomo 200 miligramos y además tomo un gel cada 40 minutos, significa que cada hora estoy metiendo más de 200 miligramos. Entonces yo no me preocuparía realmente. O sea, no hay como una pauta de tiene que haber como tanto sodio. Sí que es cierto que las bebidas deportivas, que ahora mismo no sé el número exacto del rango, pero sí que las tendríamos, ¿no? En isotónica porque hay una correlación, ¿no?, de tanto de agua, tanto de soluto, que el soluto serían los minerales. Hipotónica es que tiene menos parte de los solutos. Esto realmente es de química, pero bueno, que tiene como realmente mucha agua y pocos solutos, e hipertónica es que tiene pues mucho soluto y, o sea, muy concentrado realmente, ¿vale? Muy concentrado, poco concentrado y normal. En líneas generales siempre vamos a buscar que sea isotónico, que realmente que haya un equilibrio entre la parte líquida con la parte de sales minerales para que no nos cueste ese proceso de digestión, porque no nos interesa tampoco que cuando se produce esta hiponatremia es porque hemos metido una bebida con demasiado, a lo mejor, muchísima cantidad de agua y poquita cantidad de sodio realmente. Pero eso si no suele ser muy recurrente si me hidrato correctamente, llevo algo de sales minerales o tomo geles, que normalmente los geles como mínimo suelen tener 50 miligramos. Si sudo mucho y veo que tiene 50 miligramos, sí que vería que es corto. Pero si tomo algo que tiene 200 miligramos, incluso aunque tenga 100, 150 y sé que me voy a tomar un par de geles, ya meto 300 miligramos de sodio y es una cantidad bastante, bastante bien, por si a alguien le sirve un poco ese dato. A nivel de hidratación, vamos a decir, en una carrera o en un entrenamiento, ¿qué optarías más? ¿Por una proporción más alta de bebida isotónica o una proporción más alta de agua? ¿O tiene que ver la duración del esfuerzo? ¿Cómo lo sueles oscilar? ¿O es algo individualizado? ¿Cómo lo sueles proponer? O sea, justo antes, ¿te refieres? No, durante el esfuerzo. Durante siempre mejor ISO. Porque hipertónica suele generar problemas gastrointestinales. Hipertónica sí que sería interesante después, Sí, porque, está claro. pero durante
isotónico realmente, porque está como una proporción acorde a lo que también nuestro sistema digestivo, para que no se sature, básicamente. Entonces, y porque al final tiene que entrar dentro de la célula, entonces también la célula tiene su propia concentración de sales, más el medio que nosotros le ponemos, y si digamos que no está en esa parte de equilibrio, pues es cuando empiezan a haber un poquito esos problemas. Entonces, cuando se formula un isotónico, se tiene en cuenta pues este equilibrio iónico realmente a la hora a nivel intracelular, a la hora de su absorción. Sí, Entonces, especialmente para contextualizarte, ¿no? La típica carrera de montaña que paramos en el avituallamiento y vamos a tomarnos 2 o 3 vasos de líquido, ¿no? Entonces, de esos vale. 3 vasos tenemos agua, bebida isotónica, también tenemos Coca-Cola, otras opciones, pero bueno, sobre todo vamos a Vale. optar por agua y por bebida isotónica. ¿Qué proporción más o menos recomendarías? A ver, ahí sí que lo vería un poquito más personal, acorde también a lo que yo lleve, de mis habituallamientos. Es decir, si estamos en una carrera de montaña, también el tema de los isotónicos, pues hay que ver qué marca es, qué no, si sé que me sienta bien o no. Entonces, yo si por ejemplo yo ya llevo mi isotónico, yo soy muy partidaria de llevarme mis cosas, ¿no? Que sé que me sienta bien, con las marcas que cada uno sepa que le sienta bien. Y si es una tirada, o sea, es una carrera muy larga, pues llevar vuestro isotónico en formato polvo. Lo lleváis en una bolsita de estas tipo zip, y cuando lleguéis al avituallamiento, si se os ha terminado, pues metéis los polvos, que os den agua, lo metéis en agua y ya tenéis vuestro isotónico. Eso para mí personalmente sería como la mejor opción. Por lo tanto, bebería agua del avituallamiento, porque ya la parte de isotónico, con el isotónico que a mí me guste, me vaya bien, ya la tendría ahí un poco cubierta. Si no lo llevo o lo que sea, a ver, realmente si metemos isotónico y solo bebiésemos isotónico, no habría ningún problema. Si no bebes agua, no habría ningún problema si llegas a ese avituallamiento, porque tú realmente ya te estás hidratando también con el isotónico. Sí que es cierto que mucha gente es como que a veces le apetece beber algo que no sepa a cosas, ¿no? Porque tú estás con los geles, con las barritas, con el isotónico, entonces me apetece beber algo que sea agua y que a lo mejor, pues en el avituallamiento a lo mejor me lo dan un poquito más fresco de que si yo llevo un chaleco o rollo Camelback, que eso ya pues lo llevo a la espalda, y el agua que tenga ahí, pues la verdad es que ya empieza a estar caliente y eso no me ayuda ni a termorregular, ni me apetece, entonces al final acabo bebiendo menos. Entonces, bueno, realmente lo utilizaría opcional, y sobre todo va a depender de lo que yo ya llevo. Si veo, por ejemplo, que me estoy quedando sin recursos de carbohidratos que yo lleve, entonces ahí voy a beber isotónico en el avituallamiento, porque veo que me está faltando y sería una opción de meter carbohidratos, porque el isotónico, que es una cosa importante que no he dicho, no solo tiene las sales minerales, sino que también lleva la parte de carbohidratos. Entonces, es una buena opción a la hora de cuando yo veo que me está faltando energía y ya me estoy quedando sin recursos de avituallamientos porque se me han terminado, por ejemplo, pues entonces, antes de quedarme corto, pues sí que probaré un isotónico que me dé la organización. Pero también habría que ver, porque hay algunas marcas, como por ejemplo Aquarius, que realmente no se considera isotónico, porque no cumple con eso, ¿no? Para niños sí que podría ser útil en ese aspecto, pero para la pérdida que tenemos los adultos, no. Entonces, pues si depende de la organización, qué bebida un poco deportiva ha utilizado, pues a lo mejor nos puede servir perfectamente o se nos puede quedar un poquito cortos. No sé si contestas ya a tu pregunta. Sí. Precisamente te iba a hacer esa pregunta porque, claro, muchas veces vamos a las carreras y, claro, cada carrera pues utiliza su marca. Hay carreras que yo sí que veo que cada vez se están profesionalizando un poquito más. Sí. Y optan, ¿no? por pues una marca deportiva, de nutrición deportiva. Pues, oye, tienes una bebida isotónica, porque es muy importante, y justo te iba a preguntar las típicas marcas comerciales, ¿no? Que pues Aquarius, Powerade también, ¿no? Que creo que incluso no llega
A eso, es igual es un poquito Powerade más, ya ¿no? sí, realmente. O sea, Sí. realmente, quiero decir, tanto Aquarius como Powerade son de Ujú. Coca-Cola Sí, 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 sí. y al final, pues realmente Aquarius nació pues porque Coca-Cola realmente no tenía como una venta para una serie de personas y a lo mejor los deportistas no bebían sus productos. Dijeron, pues saco una para deportistas, ¿no? Y así pues consigo tener a toda la población bebiendo de mis bebidas y salió así un poco para deportistas, pero después, pues desde organizaciones dijeron que no podían tener esa etiqueta de bebida perdón, de bebida isotónica, que es lo que se decía anteriormente, y porque no cumplía con esos requisitos. Entonces, de hecho, dejó de llamarse bebida isotónica y creo que pone bebida para deportistas o ahora mismo la verdad es que no lo sé, pero cambiaron un poco, digamos eso, y sacaron Powerade Claro. realmente para que sí que cumpla. Entonces, realmente eso sí que cumple. Luego hay muchísimas otras marcas que ya si pone bebida isotónica y es una marca deportiva, Ujú. ya cumple con ello. Porque es que si no, a nivel legal, o sea, no podrían ponerlo, porque tiene que cumplir unos requisitos que esa parte de legislación alimentaria, de etiquetado y tal, es una parte en la que intenta como proteger pues al consumidor realmente y que la gente no pueda poner lo que quiera. Que a veces hay vacíos legales y la industria Sí. lo utiliza, eso está claro. Pero en estas cosas, pues como digo, en este caso, para una industria tan grande, pues como es la marca que Ujú. hemos comentado, saltaron encima y lo cambiaron. Entonces, cualquier otra marca de suplementación va a ir a hacerlo bien, generalmente, creo yo, Sí, desde el sí, sí. principio. Creo que sería interesante comentarlo para que la audiencia también sea consciente. Vamos a ponernos en el caso. Imagínate que estamos en una carrera por montaña y tenemos el Aquarius, solo hay Aquarius, está fresquito y me apetece. ¿Por qué no llega a ser esa bebida isotónica? Y si tomamos esa bebida, bueno, una de las primeras preguntas es que no va a ser perjudicial, entiendo que no va a ser perjudicial, pero va a No. faltar algo. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta para suplirlo? Vale, generalmente si va a faltar algo es la cantidad de sales minerales que lleva para un adulto. Ya está, es simplemente eso, porque hidratos de carbono tiene porque lleva azúcar como cualquier otra y es básicamente eso, que digamos que para la tasa de sudoración media se nos quedaría un poco corto. Si no tengo otro recurso, es un recurso y no lo Sí. vamos a negar, ¿sabes? Entonces lo tomaremos y ya está. Lo que tengo que tener en cuenta si no es en la posibilidad de que si estoy en un ambiente muy caluroso y yo soy una persona que pierde mucho, que a lo mejor no es el caso y me va bien y ya está. Pues a lo mejor sí que lo tengo que tener en cuenta si yo ya tengo alguna pastilla de sales, si en algún punto alguien me puede dar una pastilla de sales o algún compañero, o si me veo que aún me queda mucha más prueba. ¿Sabes qué digo? Es que aún me queda 1 hora y media o 2 horas hasta la meta porque estoy en una prueba larga. Podría ser, tampoco tiene por qué, o sea, tiene. Lo que pasa que en líneas generales se necesita como unos mínimos para que a nivel etiquetado legal sea bebida isotónica y en esa parte no lo cumple, en las sales minerales realmente. La parte de hidratos de carbono sí que tendría. Ujú. No, nos hemos quedado sin pastilla de sales, tenemos que coger algo en el avituallamiento y bueno, muchas veces por un poco por mi experiencia, que me gusta también correr por montaña, podemos ver los típicos frutos secos fritos que podemos ver y creo, bueno, ahora me corregirás, que no son los más recomendables. Creo que una buena opción también son las galletitas saladas, que creo que es una opción que está muy bien. Y luego también tenemos algunos sándwiches, pues normalmente pues pueden poner jamón york o incluso nocilla. Podemos suplir un poquito por ahí, ¿no? Sí, si, si tú llegas, los frutos secos, depende a qué ritmos vaya, probablemente no me interese mucho porque incluir grasa siempre intra me va a hacer que el vaciado gástrico sea muy lento y normalmente no queremos eso, ¿vale? La grasa cuesta mucho más de digerir que cualquier otro macronutriente, lo que menos cuesta serían los hidratos de carbono y luego proteína y grasa cuesta bastante, nos lleva bastante tiempo digerirlo. Entonces ahí necesitamos, uno, absorberlo rápido para tener esa energía que realmente estamos buscando y dos, para que no nos moleste a nivel digestivo. Entonces, opción de galletita salada muchísimo mejor porque metemos esa parte de carbohidratos con la parte de galleta y la sal para meter esa parte de sodio que también estábamos buscando.
La opción de la nocilla o tipo lo que sea, Sí. derivados, es una buena... A ver, estaríamos en lo mismo, ¿no? Que también tiene grasa, pero también tiene bastante azúcar, no es 100%, ¿vale? Entonces, bueno, también al meter el pan de sándwich, que es un pan blanco, que va a ser, en este contexto, evidentemente, que nos pueda resultar más interesante porque el proceso de digestión va a ser más sencillo, es cómodo de comer, pues meto algo a lo mejor también sólido, ¿no? Porque sobre todo en carreras tipo trail, que sean larga distancia, a veces continuamente con el tema de los geles, el isotónico y demás, pues al final es como, ostras, necesito masticar, comer algo porque es que tengo hambre, o sea, tengo hambre. Entonces, pues podría ser una opción realmente también. Sí, 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 sí. Bueno, pues Laura, yo creo que ha quedado todo muy claro. Yo creo que es súper importante el tema de la nutrición. Y bueno, pues para terminar un poco la entrevista, siempre me gusta preguntar si tú también, pues bueno, pues le das a correr, haces triatlón, ¿qué es lo que normalmente sueles hacer a Vale. nivel de actividad? Es que mi vida deportiva ha sido un poco jaleo, pero bueno, yo hacía triatlón antes, empecé a hacer triatlón cuando estudiaba la carrera realmente y antes he hecho deporte siempre, pero el deporte que más había practicado había sido balonmano y ya en segundo año de carrera lo dejé y empecé con el triatlón. Ya hice triatlones pues de larga distancia, he hecho 5 medios Ironman, ahora ya hace realmente tiempo y luego he corrido 2 maratones y también me gusta mucho el trail. He hecho deporte de fuerza y competí en powerlifting hace un par de años. O sea, por eso te digo que ha sido como Un poco de muchas todo. cosas. Sí, me gusta mucho y ahora principalmente pues entreno fuerza y sí que corro. En principio estoy apuntada para Maratón Valencia este año, así Bien. que toca correr, toca correr, sí. O sea, que te espera un verano de tiradas largas, Pues de sí, beber mucho, de bueno, es lo típico, es vamos. en diciembre, Sí. pero bueno, normalmente la preparación es un poquito más específica, así que ya empieza desde agosto y para meter ya pues los más largos típicos en Ujú. octubre, primera semana de noviembre ya y luego ya bajada. Así que ahí vamos. Muy bien. Eso está fantástico. Bueno, pues Laura, Pues un muchas gracias placer por este ratito. Yo creo que has a ti, dicho cosas muy, muy, muy interesantes y estoy seguro que a la audiencia le van a encantar. ojalá que sí. Muchas gracias.